Estamos en vivo, por eso es que suceden estas cosas. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el honor. Aleluya, porque el ser más importante en este lugar es Él. El centro de toda atracción, adoración es Él. Aleluya. Y por eso nos gozamos en esta noche. Dios me le bendiga. Soy su hermano en Cristo, Carlos Pobre. Pobre rico. No tengo oro ni plata, pero yo creo que tengo al Señor que lo tiene todo. Amén. Y eso es lo más importante. Gloria a Dios. Dios me le bendiga por la misericordia del Señor. Pastoreo la iglesia Cristo el Salvador Valencia y al mismo tiempo también estoy al frente de la Dirección Distrital de Misiones. Saludos a todos los misioneros, misioneras, pastores en esta hermosa noche. Y para mí es un privilegio una vez más estar en esta casa trayendo la palabra del Señor. Y bueno, como el tiempo apremia, vamos a leer la palabra del Señor y entramos en el tema que se titula Hombres determinados para cumplir una misión. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, ¿cuántos están determinados? Vamos a ver si después del mensaje usted está determinado, ¿verdad? Gloria a Dios. Determinado a hacer una misión o lo que Dios le mande. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Gloria al Señor. Del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor con la bendición del Señor. Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de enseñar en esta noche tu palabra. Glorifícate de una manera especial. Oh Dios de los cielos, habla nuestras vidas, háblanos. Aunque no queramos, Señor, habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, habla a cada uno de nosotros, Señor amado, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Glorifícate una vez más en cada uno de nosotros, Señor, y usa mi vida para edificar tu cuerpo, que es la iglesia, Señor amado. Este cuerpo que está aquí, esta iglesia que está aquí, estos ministros que están aquí, estos siervos que están aquí. Úsame, Señor, a través de tu palabra y de esta enseñanza para edificar, proyectar, Dios mío, y lo demás lo haces tú a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Echando bromas, se sientan los que están de pie y los que están sentados se ponen de pie y se quedan todo el resto del servicio parados. Gloria a Dios. ¿Cómo deben estar los cristianos? Gozosos. ¿Cómo deben estar los cristianos? ¿Cómo deben estar los cristianos? Aquí no queremos gente amargada. Aquí no hay, ¿verdad que no? Aquí no hay gente amargada, ¿verdad que no? No hay donde echarlos. Gloria a Dios. Sonría, sonría. Gloria al Señor. Hombres determinados para cumplir una misión. Surge entonces una interrogante que sería: ¿qué es determinación? Según el diccionario de la Real Academia Española, determinación es la acción y el efecto de determinar o de determinarse.
sinónimo de decisión. Eso quiere decir que un hombre determinado es una mujer determinada es aquella o aquel que toma una decisión, sea de cambio, de obedecer, de seguir, de hacer. Resolución, acuerdo, determinación, disposición, voluntad, osadía, valor. La determinación es la cualidad de pensar, actuar de manera independiente de un grupo, siendo coherente, valiente y va por sus objetivos sin detenerse entre los obstáculos. Aleluya. Eso es determinación. Esto nos habla de que cuando hay un llamado, cuando Dios nos llama, debemos estar determinados a cumplir ese llamado y obedecer lo que Dios nos está mandando hacer. Ahora, tomando la vida de Pablo, cuando estamos determinados a cumplir el llamado y hemos contestado, como dijo el profeta Isaías, cuando estuvo allí y vio aquella visión, Isaías pudo decir, cuando oyó la voz del Señor y dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están determinados a obedecer el llamado del Señor? ¿Cuántos en esta noche pueden decir, Señor, heme aquí? A veces cantamos esa canción misionera, heme aquí, envíame a mí. Y entonces cuando el Señor le dice, mire, pero es que necesito que vaya. No, Señor, ¿por qué no llamó a Juanito y a su nombre? Mire lo que me pasó a mí, hermanos. Yo nací en la iglesia Dios es Amor, mi pastor Eladio León. Y la iglesia que yo estoy pastoreando hoy día, por eso es que cuando uno ora, hermano, se mete en problemas. La iglesia que estoy pastoreando era campo de la iglesia Dios es Amor. Yo era parte de la directiva de la iglesia y había una diatriba que había que cerrar ese campo blanco porque tenía ya 6 años y en los 6 años habían pasado 6 pastores y nadie aguantaba. Y yo decía, y en ese sector había muchos delincuentes, habían bandas armadas, había de todo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué van a cerrar esa iglesia? ¿Por qué van a cerrar ese campo blanco? Señor, manda un pastor para esa iglesia. Señor, manda un pastor para esa iglesia. Y todos los días a las 4 de la mañana me paraba, Señor, manda un pastor para esa iglesia. Cuando una mañana el Señor me dice, y el pastor de esa iglesia es usted, Padre. Y ahí tuve que tomar una determinación, sin saber teología, sin saber nada, pero sabía orar. Y ahí bregó el Señor conmigo 2 meses hasta que dije, Señor, aquí estoy. Y ya han pasado 30 años, Padre. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Lo único que le dije esa mañana al Señor, Señor, no me dejes avergonzado. Yo voy a ir donde tú me estás enviando. Los mismos hermanos de la iglesia me decían, ay, hermano Rico, pobrecito, ¿para dónde lo mandaron? Y cuando eso era un chamito, tenía 24 años, que todavía soy un chamo, sin saber nada. Pero Dios no ve eso, Dios ve es tu decisión de obedecer y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Y vemos acá enviar, cuando dijo Pablo, como dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Pablo, sin conocer al Señor, cuando le pregunta y el Señor lo revuelca y lo tumba del caballo y él dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo inmediatamente, ¿qué quieres que yo haga?
Él no comenzó a decir, es que yo soy muy joven, es que yo no, aquí estoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo desde el primer momento estaba determinado. Y lo primero, cuando tomamos una determinación, nosotros no pensamos, cuando una persona toma una decisión, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que sufrir, esa persona está decidida a cumplir el llamado de Dios, a obedecer a Dios. Y Pablo, oigan bien, vea lo que dice la palabra. Cuando Dios se le aparece a Ananías, quien fue, y lo llamamos el consolidador de Pablo. El versículo 10 dice, había entonces en Damasco, Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué lindo que nosotros podamos decir, heme aquí. No, manda al vecino, se tiene más tiempo que yo. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Pablo sabía, aún el mismo Señor Jesucristo cuando vino, él sabía todo lo que iba a padecer, pero él lo hizo por amor de nosotros. Y Pablo sabía, ya vamos un poquito a ver de la vida de Pablo. Vaya si Pablo tuvo que sufrir por causa del nombre del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 24 al 33. El 23 dice, son ministros de Cristo como si tuviera loco hablo, dice Pablo, los más en trabajos, en más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todo, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sufrió Pablo? ¿Usted ha sufrido como sufrió Pablo? No, ¿verdad? Sí hemos sufrido. A mí me dijo hace 1 año, me pasó algo terrible, casi me asesinan. Y alguien me dijo, a usted sí le pasan cosas terribles, pero por la causa de Cristo. A usted sí le pasan cosas, pero cuando usted está haciendo la obra de Dios, el diablo no le va a tirar flores. El enemigo se va a levantar para obstaculizar lo que Dios está haciendo con usted o lo que Dios va a hacer con usted. Pero el Señor va a estar con usted y lo va a ayudar y lo va a fortalecer y lo va a defender y le va a dar la victoria. Porque eso es lo que declara. Cuando usted, no importa lo que venga. Por eso
Hay una canción por ahí también que dice, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que sufrir, y cantamos eso. Y después cuando viene la cuestión, ay Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y bueno, no digo que no importaba que la nevera estuviera pelada, no importaba. Y entonces, levante su mano y adore a Dios. Aleluya, porque a veces cantamos y no cantamos con el entendimiento. Pero lo importante es que en medio de todas esas circunstancias, el Señor está con nosotros. Y eso lo pudo declarar Pablo aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado. Y de todas me ha librado. Usted vaya a hacer la obra, que de todo lo que el diablo trame, Dios lo va a librar. Dios nos va a librar, Dios lo va a librar, Dios lo va a ayudar. Solamente póngase en las manos de Dios. Una persona determinada está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias por causa de Cristo. Pablo estaba determinado aún a morir por la causa de Cristo. Vamos allí a Hechos, capítulo 21, versículos 12 y 13. Hechos, capítulo 21. Hechos 21, 13 y 14. Vea lo que de 12 y 14. Vea lo que dice. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar estaban, le dijeron, no subas a Jerusalén, porque había venido un profeta. Pablo estaba en la casa de Felipe, el evangelista, y había venido un profeta. Hermanos, discúlpenme, estoy un poco ronco porque he estado predicando toda esta semana. Y le dice, por el Espíritu le dijeron que no subiera a Jerusalén, porque allí lo iban a amarrar, le iban a hacer esto, le iban a hacer lo otro. Y dice el versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo estaba determinado. Vea lo que dice aquí. ¿Por qué están ahí con ese lloriqueo? Yo no solamente estoy preparado para que me amarren, y a su nombre, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Eso es una determinación. Cuando tomamos una determinación, no importa, yo me voy. Yo pensaba esta semana pasada, murió la mamá del hermano Haroldo, el misionero Haroldo Márquez. Y él hace poco se fue. Vea esto. Porque cuando nosotros, un misionero, cuando Dios nos llama a la obra misionera y tenemos que dejar la familia, tenemos que dejar los hijos, tenemos que dejar la mamá, tenemos que dejar el papá, tenemos que dejar los bienes. Y de paso no sabemos si volvemos otra vez o no. Pero cuando nosotros tomamos una determinación, no nos importa nada. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, ¿a cuántos Dios está llamando a las misiones? ¿Usted dijo amén? ¿Está preparado para dejar todo lo que Dios le diga? No me conteste. Amados hermanos, Pablo estaba determinado aún a morir por Cristo.
Entonces, estas palabras del apóstol Pablo me traen a memoria la historia de dos grandes misioneros. Y uno de ellos es el hermano Guillermo Carey, quien es catalogado el padre de las misiones modernas. Leyendo su biografía, por eso es que, hermano, para ir a la obra misionera hay que tener una determinación. ¿Sí o no, hermano? Aquí está mi hermano Pedro Leal. ¿Cuántos años tiene usted ya por allá en Atabapo? Imagínese. 28 años. 28 años. Ajá, 25. Imagínese. Ahora Dios llama a este hombre. Este hombre tenía pasión por las misiones, que incluso dice que él leía los viajes de un capitán llamado Cook, y él así hizo mapas y oraba por la India. En aquel tiempo la iglesia no aceptaba la idea de llevar el evangelio a los paganos, porque lo consideraban una idea absurda. ¿Cómo le parece eso? Eso es como que aquí nosotros digamos, no, llevar el evangelio a los Yanomami que son salvajes, es una idea absurda. ¿Cuántos creen que los Yanomami que están por allá en los más salvajes necesitan a Cristo? Todos necesitan, porque dice la palabra en Primera de Timoteo 2:4 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y entonces, en la organización que pertenecía a Guillermo Carey, siendo un joven, en esa reunión él tenía el llamado a la obra misionera. Cierta vez en una reunión del ministerio, Carey se levantó y sugirió a la iglesia que debía ir a llevar el evangelio entre los paganos. Un venerable anciano se levantó y le dijo: joven, siéntate. Cuando Dios tenga a bien convertir a los paganos, Él lo hará sin su auxilio ni el mío. Dios mío. Pero cuando hay un llamado, usted insiste. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre no se quedó quieto. Eso fue en 1791. Y en 1792 le dieron la oportunidad en esa convención de predicar. Y ahí este hombre, que tenía una determinación, predicó su memorial mensaje, el sermón en Isaías 54, 2 y 3. Donde dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga las estacas. Y él le aplicó: hay que salir más allá de las fronteras. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ir más allá de las fronteras. Hay que ir más allá de Cardonal. Hay que ir más allá de Carabobo. Hay que ir más allá de Venezuela. A eso sí le gusta, más allá de Venezuela. ¿Por qué no van por de los Guaraos que necesitamos? Allá necesitamos obreros en los Guaraos. No, yo no voy a ir a comer gusano de moriche. Sabrosos. Eso no saben a nada, saben a manteca de cacao. Se pueden comer. ¿Usted ha comido, hermano? No. Pero no los asustemos. Usted se lleva un chigüí debajo del brazo. Y él ese día, Dios lo usó para que la organización lo ayudara a irse allí a la India. Pero no crea que, mire, yo meditando esta madrugada, llorando y pensando en Guillermo Carey, cuando hay una determinación, no importa, hermano. La esposa dijo: yo no voy para allá con usted. Y le rogó, y a la final él dijo: me voy solo, y la iba a dejar con los hijos. Y cuando se iba a montar al barco, la mujer llegó y me dijo: yo me voy con usted.
Y tuvieron que hacer arreglos para llevársela, pero el problema fue que ella se fue y allá tuvieron problemas, se le murió un hijo, la mujer perdió, dijeran por aquí criollamente, se chifló y se murió. Y Guillermo Carey quedó viudo. Y ahí duró 6 años, en 6 años ganó una sola persona. Porque es que a veces, hermano, miren, entiendan que la obra misionera no es así nomás de soplar y hacer botellas, ¿sí o no? Ay, pero tiene 6 años allá y lo que se ha ganado es uno solo, ya está perdiendo el tiempo, yo no voy a seguir ofrendando. Yo duré 22 años como administrador de finanzas de la obra misionera. El año pasado fue que entregué el tesoro. Era director, secretario, tesorero, era todo. Y un día una hermana se me acercó refiriéndose a cierto misionero y me dijo, el hermano fulano que está por allá, ¿qué está haciendo? ¿Cuántas almas se ha ganado? Yo no voy a seguir ofrendando. Y yo le dije, eso no es así nomás. Guillermo Carey en 6 años se ganó uno solo. Pero después Dios le ministra y le dijo, yo te traje aquí fue a traducir la palabra, a que traduzcan la Biblia en el idioma de ellos. Y entonces ya él comunica a la misión y le mandan más misioneros y él se pone y se dedica a traducir la Biblia. ¿Cuántos alaban su nombre? Y durante los 40 años que Carey pasó en la India, no visitó más a Inglaterra, hablaba con fluidez más de 30 lenguas de la India. Tradujo la Biblia en más de 30 idiomas, entre ellos el bengalí, maratí y sánscrito. Y aún Dios le permitió hacer un diccionario de 3 tomos. A la final, primero lo persiguieron allá en la India, el gobierno y todo esto, y después lo llamaron para que fuera el traductor oficial del gobierno. Porque Dios, cuando usted toma una determinación, Dios te va a respaldar, Dios te va a honrar, Dios te va a poner en alto. Aleluya. Dios es el que hace, pero si usted no toma una determinación, ¿cómo va a ser? Ese es como el que va a montar un negocio y dice, pero ¿será que voy a vender o será que no voy a vender? ¿Será que abro o será que no abro? No, váyase en el nombre del Señor, que Dios le va a dar la bendición. Y bueno, podría hablar muchas cosas de Guillermo Carey, pero la hora está avanzando. Gloria a Dios. Ahora, eso es lo que es tener una determinación. Muchas cosas aparte de esto hizo este hombre en la India, porque luego Dios permite que envíen más misioneros a la India y comenzaron a fundar iglesias, a fundar escuelas, a fundar casas, hogares para los niños y todas estas cosas, porque Dios lo que necesita es un hombre determinado, una mujer determinada que abra la trocha, que abra el camino para que los otros pasen. ¿Usted me está entendiendo? Pero que diga yo voy, no importa. Bueno, figúrese, quedó viudo, se le murió un hijo y todo esto, oye, Dios mío, yo pienso, es fuerte. A mí hace 3 años mi esposa partió con el Señor también. Y no es fácil. Yo venía hablando con el hermano que me trajo y le decía, mire, eso no es fácil. No es muy diferente cuando a uno se le muere la esposa, cuando es en el espíritu, porque la Biblia dice que cuando uno se casa ya no son 2, es una sola carne. Uno siente que como que le arrancan algo de adentro, eso duele. Pero Dios sana, Dios nos ayuda. Ahora imagínese cómo se sentiría Carey allá solito, sin familia, sin nadie, cuando su esposa se murió. Y él mismo tuvo que enterrarla y quedarse solo con el hijo que le quedó. Pero Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Otro misionero determinado fue John Patton. Eso lo puede usted buscar por internet, anótelo allí. John Patton. Este misionero escocés, que Dios lo llamó a predicarle a los
antropófagos. ¿Usted sabe qué son los antropófagos? ¿No sabe? Los que se comen la gente, los caníbales. Un joven es como que se para en un culto, hermano, porque eso es que el llamado de Dios, cuando Dios nos llama, hay un fuego que arde en nosotros y ese fuego no nos deja el Señor tranquilo y Dios nos habla. Era un joven y se para en un culto y le dice: hermanos, oren por mí porque Dios me está llamando a predicarle a los caníbales. Y bueno, Dios bendiga a esos hermanitos que a veces en vez de animar a la gente los desaniman. Hay gente que no va a creer que usted tiene llamado. Pero si usted está determinado, no haga caso de esa gente. Voy a abrir un paréntesis chiquitico. Cuando Dios me envía a pastorear la iglesia donde estoy, había un maestro de escuela dominical allá en la iglesia, Dios es amor. Él iba a ir a ver cuándo yo iba a fracasar. Y Dios me da la oportunidad como al año y medio de comprar la primera casa para el templo. Y él entró y se quedó viendo y con la mano así en el bolsillo, porque son tremendos, que Dios los bendiga. Dios bendiga a esos ancianos, aquí no hay gente de esa. Y entró y me dijo: hermano, y compraron esta casa, ¿y cuánto le costó? Y cuando eso, Dios mío, hace casi 30 años, 5,5 millones, eso pesaban. Y la compramos fiada, pagando poco a poco. Y ese día había llevado yo unos pancitos de guayaba para vender. Ya habíamos dado 2,5 millones, pero habíamos quedado debiendo casi 3 millones. Y había que pagar giros. Y entonces él entra y dice: ay, la casa y ya la pagó. Y yo le digo: no, debemos. ¿Y esos panes para qué son? Eso es para reunir fondos para pagar el giro que nos toca pagar. ¿Y usted cree que vendiendo pancito usted va a pagar ese poco de plata? Y yo le dije: pues sí. No solamente voy a pagar eso, sino que voy a comprar la de al lado y voy a construir también. Y Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Hay gente que no va a creer en usted. Y ese me hizo la guerra hasta que él se cansó. Hasta que un día en la mañana, un domingo en la mañana de Santa Cena llegó y dije yo: ay, llegó el viejito otra vez. Llame broma. Y de paso me dice: présteme el micrófono. Y yo: Dios mío, ¿con qué era salir? Y el viejito pasó y dijo: hermanos, en esta mañana públicamente quiero pedirle perdón a este varón, porque yo no creía que él tuviera ministerio. Yo no creía que él tuviera llamado. Pero me he dado cuenta que Dios lo llamó y está con él y lo está respaldando. Dios va a dar testimonio de tu llamado. Dios va a dar testimonio de lo que tú estás haciendo. Aleluya, porque Él es Él el que te llamó. Es Él el que te llamó. Y como Él es el que te llamó, Él te va a respaldar. Él te va a dar los recursos. Él te va a abrir puertas. Él te va a llevar donde tienes que ir. Y cuando este joven llamado John Patton se para en medio de la iglesia y dice: Dios me llamó entre los antropófagos. Se para ese venerable anciano y le dije: muchacho, tú estás loco, te van a comer. Pero como él estaba determinado, le dijo: hermano, perdóneme, usted ya es un anciano. Con todo el respeto que usted se merece, mire la determinación. Usted se va a morir y se lo van a comer los gusanos. Y si yo voy para allá y me comen los antropófagos, igual tanto a usted que se lo comieron los gusanos y a mí si me comen los antropófagos, cuando la trompeta suene, los dos tendremos un cuerpo glorificado. Pero yo, con la diferencia que hice algo por esas almas que no conocían al Señor. Eso es determinación.
Cuando él entró a la primera isla, eran dos, una se llamaba Tame, la otra Aniguay. Allá casi se lo comen, pero se escapó para la otra. Pero él, cuando hay una determinación, él tenía un dicho que decía: yo soy inmortal hasta que el Señor cumpla el propósito que tiene conmigo en esta tierra. Yo soy inmortal hasta que yo cumpla lo que Dios va a hacer conmigo. Aleluya. El diablo podrá hacer lo que se le dé la gana, pero Dios va a trastornar sus planes. Y mire lo que pasó. Él allí en la segunda isla, Dios, no había agua dulce. Porque Dios, hermano, usa cualquier cosa para glorificarse, hermano, porque cuando Dios nos llama, es Él el que nos llama, es Él el que nos sostiene, Él es el que nos provee, Él es el que nos respalda, Él es el que hace los milagros, Él es el que provee la plata. Y entonces dijo, comenzó a cavar un pozo. Ya se había ganado algunos nativos de ahí, pero siempre estaba mosca que no se lo... Y ellos comenzaron a ayudarlo, pero como nunca habían visto que pudieran sacar agua de la tierra, le dijeron que estaba loco y lo dejaron solo. Y él siguió cavando y cavando y cavando hasta que consiguió agua, pero es muy difícil conseguir agua dulce en una isla donde todo es agua salada. Pero este hombre consiguió agua. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando la probó era agua dulce, y no solamente dice la biografía de este hombre que el agua fluía hacia arriba. Y él bebió, lo llamó y le dijo: vengan. Y empezó a darles agua dulce. Y todos vinieron, toda la tribu vino y les dio agua y bebieron y hicieron cola y miraron el pozo y bebieron agua. Y a los pocos días el jefe de la tribu comenzó a hacer ademanes, o sea, así con un hacha y a hacer cosas y a llamarlos a todos. Y les dijo: bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo no creo más en los dioses que tenemos. Yo voy a creer en el Dios del evangélico, porque fue el único que nos hizo llover agua de abajo. ¡Aleluya! Eso lo hace Dios y se ganó toda esa gente. Así que lo que tiene Dios, quiere gente, hombres y mujeres determinadas. No importa dónde tenga que ir, que Dios le va a dar la victoria. Aleluya. Entonces, amados hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, cuando usted piense en el llamado, no se ponga a pensar: me voy a morir de hambre. Si piensa así, se va a morir de hambre. Es que no van a creer en mí. No, Señor, estoy en tus manos. Señor, me pongo en tus manos. Tú vas a hacer. Porque Él lo que necesita es un instrumento, un canal, para que su gloria descienda, para que ese canal de bendición, de salvación, para que otros lleguen a Cristo. Por eso debemos estar determinados a cumplir el llamado. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, Pablo, cuando nosotros, por lo menos este que está aquí, tiene 30 años en el ministerio, ya cumplí en enero 30 años en el ministerio. Mis hermanos que están aquí, mi hermano misionero ya tiene también casi 30 años como misionero, y los demás que son pastores, y aún usted como cristiano. Pero nosotros debemos estar también determinados a terminar nuestra carrera en victoria. No terminar la carrera como Saúl, amargados, decepcionados, sino que yo pueda terminar mi carrera con gozo. Ahora Pablo, aún por toda su vida, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, donde quiera que iba eran problemas. Dígame, cuando llegaron en naufragio a la isla de Malta y llegaron allí todos emparamados, y está recogiendo las ramas para hacer
una fogata para calentarse y vino una víbora y lo mordió y la sacudió y la quemó. Y los nativos de ahí dijeron, nah, este es un asesino de serie. Este es un bandido, mire, se escapó del mar, pero mire, la víbora lo mordió. Por eso Pablo pudo decir, para los que aman a Dios. Y eso sirvió de que los hombres se sentaron a ver a qué horas Pablo se hinchaba, a qué horas Pablo botaba espuma por la boca y no le pasó nada. Y eso Dios lo usó para que todos los nativos de esa isla vinieran a los pies de Cristo. Así que a veces hay cosas que nos pasan, es para que el nombre de Cristo sea. Cuando estaba en la cárcel, allí en Filipos, después de haberle echado fuera un demonio a una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le cayeron a vara. A cualquiera, a veces nos pasan cosas y empezamos, Dios mío, pero es que yo estaba predicando el evangelio, Dios mío, pero es que yo estoy haciendo tu obra, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Pablo estaba ahí, alabaré, alabaré, Señor, gracias, a medianoche recibe la gloria. Y de repente vino un estruendo y los cimientos de la cárcel se movieron y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. ¡Aleluya! Porque esa es la actitud de una persona, de un hombre, de una mujer que está determinada. Y por eso es que dice Pablo que para los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas. Y Pablo pudo terminar su ministerio con la misma determinación. Vamos rapidito, ya estoy terminando. Filipenses 3:8. Gloria a Dios. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Aleluya, para que oremos para que la gloria siga fluyendo. Ve a Pablo, estaba preso ya. Dice aquí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe, Cristo, la cual la justicia que es de Dios por la fe. Entonces dice, no importa, lo he perdido todo, lo tengo por basura. Y luego el 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Ya todo eso, la culebra me picó, me dieron palo en Filipo, estuve en alta mar, pero ya estoy listo pero estoy gozoso, porque me espera la corona de vida. Aleluya, y a su nombre. Entonces dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ya estoy terminando el llamado, pero estoy terminando con la misma determinación. Me van a volar la cabeza, pero eso yo no hago caso de eso. Dios mío, ¿cómo estaría usted si sabe que le van a volar la cabeza? Todos los discípulos murieron de una forma trágica, menos Juan. Pero todos terminaron espiritualmente en victoria.
Lo importante es terminar la carrera con gozo, en victoria. Aleluya. Eso es una determinación. Hoy es el día donde debemos ser hombres y mujeres determinadas, de seguir a Cristo, de vivir en santidad, de cumplir el llamado, de obedecer al Espíritu Santo de Dios que está tratando con nuestras vidas. Aleluya. Porque Dios quiere que sigamos haciendo misiones. Dios quiere que sigamos haciendo discípulos. Y hoy a lo mejor hay muchos aquí que tienen que tomar una decisión trascendental. Una decisión de cambio. Una decisión de obedecer. Una decisión de cumplir el llamado que Dios les ha hecho.